Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es María José Escudero, directora de Fundación Ronda. Vine con René Flores del Comité Crisis del Olivar. Los 10 minutos de presentación lo vamos a dividir en dos. Y yo voy a iniciar con un contexto para que René vaya al detalle de lo que queremos plantear respecto a la última visita del ministro a esta comisión. Fundación Ronda nació el año 2014, trabajamos en varios temas, diversidad, equidad e inclusión, y tenemos carácter consultivo ante Naciones Unidas desde el año 2019 y miembros del COSOC de ONU Chile desde el marzo de este año. A su vez, en la comunidad de vecinos y vecinas del Olivar, una de las zonas más siniestradas en este mega incendio, en conjunto a Fundación Ronda y la Fundación Casa del Señor, apoyamos a crear el Comité de Crisis del Olivar, coordinadora independiente, autogestionada de vecinos y vecinas, principalmente personas damnificadas de este sector de Viña, que hemos hecho un trabajo fuerte en reconstrucción, en servicios y ayuda humanitaria. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Ronda está aquí? Ya lo hablábamos con el senador Sandoval, que nosotros hemos estado haciendo incidencia con temas de discapacidad, pero fue así como el 3 de febrero, en la mañana, nos escribe Roxana Espinosa, persona cuidadora de persona con discapacidad, que nos manda esta foto donde dice quedamos con lo puesto. Y desde ese momento, desde esa mañana del 3 de febrero, Fundación Ronda se fue al territorio del Olivar dando soporte a las personas y familias damnificadas que en los primeros 10 días de la tragedia nos dimos cuenta que no habían organizaciones gubernamentales ni tampoco el municipio, y fue así porque nos quedamos para dar soporte hasta la fecha. Este mega incendio, yo no voy a profundizar en las cifras, ustedes ya las conocen, pero sí quiero profundizar en lo humano. Nos dimos cuenta de la tragedia, del dolor que nunca habíamos experimentado como organización de la sociedad civil, el nivel de dolor en el Olivar, que es una de las zonas más brutalmente azotadas por este mega incendio, es 1/3 de las personas fallecidas, donde vimos que no solamente damnificadas son las personas que perdieron su casa, sino las sobrevivientes, porque hasta la fecha siguen viviendo muchas de ellas sin su casa quemada, pero en un territorio completamente asolado, siniestrado, y donde la depresión, el deterioro de la salud mental, donde hemos visto que ha llegado incluso a casos de suicidio o que se generan nuevas enfermedades autoinmunes, aumentan cánceres, nos ha hecho mantenernos en la zona hasta la fecha, esperando ver soluciones, y en especial la incertidumbre que ha causado la falta de lineamientos del nivel central al nivel territorial de las organizaciones públicas, también de las alianzas con el municipio, y cómo se ha destruido el tejido social en este tiempo. Nos ha hecho como fundación, junto con el Estudio Colombara, crear un proyecto desde la sociedad civil para fortalecer y mejorar la gestión de emergencia y desastres por el Estado de Chile, considerando el efecto de cambio climático. Nosotros nos dimos cuenta que esta catástrofe no es solamente lo del mega incendio, sino esto es algo mucho más grave, mucho más grande, que no tiene que ver solo con el gobierno de turno actual, sino que ha pasado en la historia de nuestro país, y es por eso que tomamos como antecedentes lo que dijo el INDH el año 2023, donde se establecen ciertas falencias del Estado para garantizar el acceso a bienes y servicios, falta de información clara y debidamente socializada, falencias en el acceso a la población para postular a beneficios sociales, y para qué decir que no se hace cargo ningún plan o programa de prevención o gestión de riesgo de los grupos prioritarios, que es lo que más le importa a Ronda, las personas con discapacidad, personas mayores, personas postradas, que las tuvieron que sacar a rastras y que son las que más fallecieron en estas catástrofes. Pero también lo que establece el INDH es una falta de diseño institucional, cuestiones de financiamiento y operatividad, que si bien tenemos una maravillosa ley pionera en Latinoamérica en materias de gestión y riesgo que da vida a Senapred, sabemos que eso suena muy lindo en el papel, pero que en la práctica vemos que hay trabas que no nos permiten ver a las poblaciones reconstruidas en todo ámbito. Y asimismo lo establece la Contraloría el 22 de noviembre de 2024, que también hace una revisión de los planes comunales y se dan cuenta que faltaban muchos de ellos, y que eso también es una principal situación grave que afecta en nuestro país. Pero por último, y para ser súper concisa, para ir a lo puntual del mega incendio de Valparaíso,
También Colombara nos trajo una visión que no nos habíamos dado cuenta como organización y que tiene que ver que las consecuencias del efecto del cambio climático no solo azotan a Chile, sino a muchos otros países. Y si bien podemos gestionar la prevención de riesgo, si no nos hacemos cargo del efecto del cambio climático, vamos a seguir viendo desastres naturales como los vemos en Chile constantemente o lo estamos viendo en Estados Unidos, en España, en Italia y en otros países, también por ejemplo en la Patagonia, en Argentina. Y fue como de esa manera que armamos un proyecto colaborativo donde sumamos al diputado Teao y a la diputada Musante, partidos opuestos, que no son de la misma línea política, porque queremos que sea un proyecto transversal. El diputado Teao impulsó la comisión investigadora por el mega incendio, como también la diputada Musante es parte de la comisión de desastres y también de la de medio ambiente. Sumamos a la senadora Paulina Núñez del distrito de Antofagasta, quien también está en la Comisión de Medio Ambiente, y al senador Saavedra, Gastón Saavedra, que fue alcalde de Talcahuano cuando fue la catástrofe tsunami del 2010. Ambos duplas de parlamentarios nos van a apoyar a que lo que levante este proyecto pueda ser idealmente un proyecto de mejora de las leyes actuales en estas materias o una ley nueva respecto a esto. Este proyecto busca incidir nacional e internacionalmente en estas materias, fortaleciendo y apoyando lo que ya existe en el Estado, ser un puente, un apoyo, un soporte a lo que ya existe, pero elaborar y mejorar las políticas públicas existentes, además de considerar el cambio climático, pero también algo que nunca se habla, las medidas de reparación a las víctimas y sobrevivientes. ¿Cuáles son las acciones? Ya tenemos a un grupo de expertos, expertas, organizaciones que se nos han sumado, con las que estamos construyendo un documento que esperamos en 2 meses y medio traer a esta comisión, en las distintas comisiones, que busca ser insumo para hacer un mejoramiento profundo a lo que ya existe y dar soporte a Senapred, porque sabemos que no tiene los recursos ni tampoco la espalda para dar el ancho a lo que necesitan estas catástrofes. Estos son algunos de los actores que ya sumamos. Lanzamos esto la semana antepasada acá en el Congreso. Ya tenemos dentro de nuestras filas de este proyecto Marcelo Lagos, geógrafo y académico chileno, ONG inclusiva, experto en gestión de riesgo con perspectiva de discapacidad, al Comité de Crisis del Olivar que me acompaña, Desafío Levantemos Chile, ANAPSIS y a otras organizaciones que se nos están sumando, pero que a modo de esta comisión, por ejemplo, ya en la primera reunión nos saltó un tema súper importante respecto a la permisología de catástrofe. Hoy día no existe nada respecto a esto y un permiso de obra que se solicita en tiempos de personas para reconstruir en base a emergencia y catástrofe es el tiempo normal, como que fuera una persona común y corriente. Eso no puede suceder, sabemos que retrasa los procesos. También la transferencia de bienes nacionales a los municipios es un problema. Desafío Levantemos Chile nos contaba que quería crear 4 consultorios, ha podido levantar solo 1, porque en 1 año y medio no se ha logrado transferir un terreno de bienes nacionales al municipio de Quilpué, donde ya los donantes se desincentivan para hacer esa donación y eso genera un problema gigante en levantar estos temas en la comunidad. Pero otro tema importante que lo levantaba Marcelo Lagos, que no sacamos nada, por ejemplo, con estar reconstruyendo, si no sacamos de las zonas de riesgo a los jardines infantiles, a los consultorios, y eso incluye hacer una reforma de las leyes actuales que nos rigen. Y cierro con esto para ir a lo de mega incendio, que necesitamos que más expertos, organizaciones públicas, privadas y autoridades se nos sumen a este proyecto que busca ser colectivo, comunitario, que busca reforzar las capacidades en el territorio respecto a la prevención. Ojalá que el día de mañana veamos un día que se oficialice en Chile para hacer simulacros y que la gente en los barrios y en los entornos pueda saber cómo evacuar. Eso no lo vimos en el Olivar, la gente corría de un lado para otro sin saber dónde ir, no había una señal clara, no habían alarmas, no habían agua en los grifos y tantas cosas que no vamos a ahondar porque ya está el registro de la comisión investigadora cuando fuimos. Así que cierro mi parte, darle el pase a René diciendo que los invitamos, senadores, senadoras, a sumarse a esta iniciativa que busca ser transversal y que queremos de aquí a 3 meses tener un proyecto que nos ayude a mejorar estas materias y que todas las personas puedan tener igualdad de oportunidades y condiciones ante una gestión de riesgo y desastre y reparación de víctimas en nuestro país. Mi nombre es René Flores, presidente del Comité de Crisis, como indicó la presidenta, y lo que nosotros queremos hacer de manifiesto es algunas de las inconsistencias o interrogantes
planteadas en la última sesión en la cual estuvo el ministro Montes acá, y a partir de eso poder tratar de esclarecer a través de oficios o algún requerimiento de información, tanto para cifras como para procesos. En particular, respecto de, ejemplo, el número de viviendas construidas por el Estado a la fecha, ¿ya? También el ministro en esta comisión indicó que él entendía que habían costos mayores a los normales que se habían pagado durante los procesos de demolición y por lo tanto ahí hay un sobreprecio que eventualmente debiera quedar consignado respecto de cuáles son los contratos ejecutados, los montos ejecutados, los servicios prestados para que haya una claridad y transparencia de los fondos utilizados. Por otro lado, también establecer, y en el caso de quienes en algún momento tuvieron una protección desde el punto de vista judicial, ya se puede aclarar y se pueda establecer la posibilidad de incorporar recursos del fondo de emergencia o del propio ministerio para poder efectuar la demolición de aquellas viviendas que estuvieron protegidas por acciones legales, algo que ya el día sábado conversamos con el ministro en una actividad que hubo acá en Viña del Mar y que esperamos llegue a buen término, pero que también queremos que, al igual que otras conversas que hemos tenido, no quede solo en eso, sino que haya compromisos reales y ojalá por escrito para que esa situación se manifieste en forma real y no solo quede como una declaración de buenas intenciones. ¿Ya? Por otro lado, en el tema de la reconstrucción, en particular del olivar en los Cuatripareos, todavía hay una situación bien compleja y que se requiere aclarar, puesto que en esa comisión, en donde también estuvo presente la Seremi que hoy día nos acompaña, se planteó un cuadro en donde los Cuatripareos aparecían en que al menos una cantidad importante, tengo alrededor de 80 Cuatripareos, tenían al menos un inhábil después de las modificaciones al decreto 332 con la resolución 34 que aprobó la Contraloría, ¿ya? Y ello significa que aproximadamente 320 pareos no se pueden reconstruir. Entonces eso complica a la situación de las familias que hoy día están a la espera de la reconstrucción y por lo tanto no tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar ahí. Por otro lado, también dentro de la entrega de los subsidios hay una situación que se plantea a partir de la entrega de la nominación y de los certificados de subsidio, porque falta información, porque falta claridad respecto de la aplicación de esos subsidios y en el último tiempo, a raíz de una situación bien particular que es la presentación o el levantamiento de nuestro propio proyecto como comité de crisis en conjunto con la Cámara Chilena de Construcción y otros colaboradores, quienes habían de alguna manera indicado su oportunidad de participar con otras empresas, han indicado la necesidad o el sentir de querer optar por el proyecto, pero se han encontrado también con una situación bien particular y es que las empresas le han indicado que no se pueden retrotraer a esa declaración inicial de intenciones y creemos que ahí debiera haber de parte del Ministerio de la Vivienda, de la Seremi Vivienda en este caso que nos acompaña o de la Dirección Regional de Servicios, una claridad en torno a que se les ha indicado a los vecinos que se les va a cobrar de parte del subsidio los trámites que las empresas que están ofreciendo un producto pudieran cobrarle, aun cuando hay una ley que es la ley del consumidor que establece las condiciones para efectuar el retracto. Y eso no se estaría cumpliendo en ese sentido, ¿ya? Asimismo, en términos de la información para lo que es la ejecución de los recursos, nosotros entendemos que el FED incorporó una cantidad de recursos para las viviendas, ¿ya? Específicamente para el Ministerio de Vivienda, con una cantidad definida o asignada para la reconstrucción de viviendas. Y eso inicialmente debiera haber tenido un número y ese número debiera reflejarse en términos de la cantidad de subsidios entregados porque los recursos se pidieron en forma específica para ello y por lo tanto debiera haber una concordancia entre el recurso pedido y el recurso ejecutado. Esa información creemos que es importante que sea transparente y desde esa perspectiva, digamos, el fondo de emergencia que tiene una vigencia hasta el 2026, también incorpore las necesidades de establecer cuáles
son los destinos que van a tener eventualmente los recursos que no sean ejecutados en el periodo en que el FED está vigente, puesto de que se indica que va al Fondo Económico y Social, pero entendemos que puede ser que a diciembre del 2026 aún haya mucho por hacer en reconstrucción y que esos recursos no van a estar directamente relacionados con ese proceso y van a pasar a otros fondos. Y por último, en términos de lo que es el reglamento, el artículo 7 que establece el desglose mensual, nos gustaría que se fuera entregando la información respecto de mensualmente cuáles son los gastos ejecutados por este fondo y cuáles son las entidades que han resultado o han hecho solicitud de fondo, puesto de que establece que debiera ser mensual y esa rendición hasta ahora no se ha visto, se ha indicado que va a ser cada 3 meses, y por lo tanto debiera ser importante tener esa transparencia, dado que la cantidad de recursos involucrados es muy grande y la sensación en el ámbito comunitario, digamos, se entiende, y ustedes lo han sentido seguramente de manifiesto, y quienes han estado en los territorios, de que hay una desconfianza muy grande en cuanto a el uso de los recursos. Perdone que lo interrumpa, es solamente para abrir la sesión porque hoy día ya en estos momentos ya contamos con quórum. Saludamos a la senadora Claudia Pascual que se acaba de sumar a la mesa y también al senador Espinosa que se encuentra telemático. Adelante. También en el mismo tenor, poder aclarar y ojalá transparentar el proceso en cuanto a lo que es tanto los bonos de acogida que se pagaban hasta el mes de diciembre como el GAT, puesto de que nosotros hemos, durante todo este periodo, durante los últimos 3 meses, ¿ya?, hemos tratado de resolver casos uno a uno de un montón de personas que, aún siendo hábiles, no recibieron los pagos correspondientes o al bono de acogida o al GAT, habiendo sido nominados, por un cruce de información que creemos que a estas alturas, a un año, 2 meses del mega incendio, las instituciones del Estado debieran tener una base concreta, completa y absolutamente definitiva de quiénes son los beneficiarios que debieran recibir los beneficios de este proceso. Y en ese sentido, en concordancia también con la nominación de los subsidios, porque es parte importante de los requerimientos que hoy día la comunidad necesita para poder establecer el prolongado y esperado proceso de reconstrucción que hemos vivido hasta el momento. Finalmente, y algo que hemos pedido en otras oportunidades, es que también se normalice y se actualice en términos concretos la información entregada tanto por MIMBU, Senapred y Municipalidad, en este caso de Viña del Mar, que es la zona que a nosotros nos afecta, respecto de la cantidad exacta y definitiva de viviendas de emergencia entregadas, puesto de que las cifras entregadas por los distintos organismos no cuadran y no son consistentes en términos de cuáles son esos valores, ¿ya? Y por lo tanto ahí hay recursos que debieran transparentarse adecuadamente para poder generar esa tranquilidad y esa transparencia que la comunidad necesita. Finalmente, como bien lo decía María José inicialmente también, respecto de las obras, se puede oficiar a los organismos encargados para que informen sobre el estado de las obras relativas a vías de evacuación, planes de emergencia y medidas de mitigación realizadas a la fecha, porque hasta ahora, a un año, 2 meses del incendio, nosotros en particular en el Olivar no conocemos aún el plan de emergencia aprobado por Senapred, que debiera estar vigente y debiera haber sido socializado para la comunidad, para que en caso de cualquier otra emergencia, no necesariamente un incendio, podamos tener la claridad de qué hacer, dónde recurrir, zonas de seguridad y efectivamente vías de evacuación, que es lo que más nos complicó a nosotros para poder enfrentar el incendio del 2 y 3 de febrero. Y finalmente, y como también lo conoce la Seremi Mimbu, nosotros hemos levantado nuestra propia propuesta de reconstrucción, que está en proceso de validación y de otorgación de permisos que correspondan, y queremos hacerles mención a ustedes porque esta es una iniciativa que nació desde la comunidad, que ha sido llevada adelante por la comunidad y que esperamos verla pronto concretada. Muchas gracias. Presidenta, solamente para terminar, quiero dejar en antecedente que René
Flores es persona damnificada, ha estado 1 año y meses trabajando gratuitamente para ser un vecino que lleva todos los temas a los distintos organismos. Se ha llevado muchos malos ratos porque en todo este proceso han habido influencias negativas dentro del territorio, que yo puedo decir con certeza que han sido funcionarios públicos. Hemos dejado constancia en el Serviu, en el municipio, en la gobernación, que han querido venir a difamar, a destruir el tejido social más de lo que ya está, sobre todo en el tiempo de elecciones de alcaldía y de concejales. Y quiero dejar de manifiesto que este proyecto que presenta René es una innovación social. Con la Cámara Chilena de Construcción nos apoyó Desafío Levantemos Chile, bueno, Ronda también ha estado, pero también la Católica y otras, Estudios Carballos de arquitectura y muchas otras personas que se han sumado para que lo tengan en consideración. Y cerramos esta presentación diciendo que Chile nos necesita unidos y unidas, independiente del partido político, independiente de que si están en un cargo o en otro, y que queremos cerrar pidiendo oficio de estos temas que hemos planteado, pero también, Presidenta y senadores, senadoras, pedir que en este proceso que se está haciendo de transformación, o no sé cómo decirlo, mejoramiento de la ordenanza de urbanismo y construcción, la ley general, que se pueda incluir, y eso se lo pedimos a ustedes como comisión, que esta permisiología de obra nueva, ampliación, alteración, reparación y reconstrucción tenga un carácter también para casos de catástrofe. No pueden ser los mismos procesos, lo solicitamos, es una petición especial de Desafío Levantemos Chile, y queremos dejarlo en esta comisión, y también que se pueda ver el plan regulador con todas estas diferencias para zonas de riesgo. Muchas gracias, presidente y senadores. Muchas gracias. ¿Alguna intervención desde el Ejecutivo? Muchas gracias, Presidenta. Belén Paredes, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda. Agradezco la exposición de Ronda y del presidente del Comité en Crisis, don René. Bueno, lo primero, decir de que esto es un proceso que evidentemente se lleva entre todos. O sea, eso es lo que hemos planteado siempre, con la comunidad de la mano y con todas las organizaciones que quieran ser parte del proceso. Y ante las últimas palabras de María José, también plantear de que nosotros siempre hemos manejado un diálogo directo con el Comité en Crisis y tratando de incorporarlo en todos los procesos que llevamos, tanto comunitarios como el desarrollo de proyectos, porque nos entendemos como una organización que surge a propósito de esta catástrofe. En segundo lugar, voy a referirme a los puntos planteados por don René en específico. Pero lo primero es, por supuesto, que nosotros podemos informar sobre los datos oficiales, los datos presentados, que si bien nosotros tenemos un marco, siempre son dinámicos a propósito de las habilidades de las personas y de cómo pueden ir incorporándose nuevas familias hábiles al proceso de reconstrucción. Los recursos para las demoliciones es algo efectivamente que estamos formalizando para que se puedan incorporar recursos adicionales a los establecidos en el subsidio para aquellas viviendas que no quedaron demolidas por parte del MOB en la primera etapa. En segundo, efectivamente nosotros estamos con una estrategia de los cuadripareos de aquellas familias que aún aplicando el 332 quedaron inhábiles. Y tenemos, por supuesto, identificado aquellas que afectan a una familia o a 2 familias, y eso requiere de una estrategia integral. Respecto también a aclarar sobre el punto de la entrega y nominación de subsidios, que es algo que también conversamos con don René respecto al documento oficial del subsidio. El subsidio queda establecido una vez que se publica la resolución, por lo tanto, todo subsidio entregado tiene aparejado una resolución que lo hace válido, ¿ya? Independiente del documento físico que se entregue. Todo documento físico viene aparejado con una resolución que permite poner en operatoria la ejecución del subsidio, que por supuesto solo se traduce en obra una vez que exista un proyecto técnico. Otro punto importante tiene que ver con la publicación de los datos de gasto del FED, efectivamente, con la publicación con la aprobación de la Contraloría, con la toma razón del reglamento, se indica que se debe informar trimestralmente a la Comisión de Hacienda todos los gastos, no solo del Ministerio de Vivienda, sino que de todos los ministerios que tienen recursos asociados al FED, y por supuesto nosotros haremos esa
ese informe, pero además estamos publicando en nuestra página web todos los meses el gasto devengado mensualmente del FED como un mecanismo también de transparencia respecto a aquello que está gastado, devengado, y aquello que está comprometido. Que es importante hacer esa salvedad, porque los subsidios, como bien explicaba don René, son un gasto comprometido, no necesariamente devengado, porque se devenga una vez que se termina la obra o que ésta tiene avance. Pero una vez que se ha entregado el subsidio, ya hay recursos comprometidos que no pueden tocarse porque son parte finalmente de un presupuesto que ya se encuentra cooptado por el gasto presupuestario. Y por supuesto, a nosotros también nos interesa generar el mayor compromiso previo al fin del FED, que es en el año 2026. Respecto al bono de acogida, algo se presentó se presentó en detalle por parte del Ministerio del Interior en la anterior sesión de esta comisión. Desde el mes 13 y 14, el Ministerio de Vivienda es quien ha asumido el pago de este apoyo habitacional transitorio, que también corresponde a Díaz UF, que se han hecho nóminas complementarias para aquellos casos que en una primera nómina no quedaron identificados adecuadamente. Y ya en este mes de marzo hicimos un pago de la nómina 14 y los casos que han quedado pendientes son cada vez menos porque se han ido regularizando el proceso. Respecto a las viviendas de emergencia, es un punto que le corresponde a Interior referirse, así que no lo voy a hacer desde el Ministerio. Y también informar sobre las obras respecto a las vías de evacuación, porque existen dos momentos. Uno, que estamos trabajando nosotros como Ministerio en las obras o vías de evacuación que son a largo plazo, que tiene que ver con la apertura de calles, conectividades mayores, y también las obras que se hacen de mitigación, de limpieza de quebradas, manejo de quebradas, que son obras que se están viendo también con el intersector Senapred, MOP y municipio. Y por último, también nosotros sumarnos a esto que plantea María José desde Ronda, que esta catástrofe ha demostrado que no podemos trabajar siempre con la rigidez de las normas, que la Ley General de Urbanismo y Construcción, si bien se han generado muchas flexibilidades, a propósito también de las leyes misceláneas que hemos podido instalar, es necesario generar siempre una normativa ad hoc a estas catástrofes y que no se dejen las interpretaciones de las autoridades o de los tratamientos técnicos, sino que sea una regla general. Eso es, por supuesto, parte de lo que estamos trabajando y de lo que no hemos encontrado con todas las características del territorio. Decir también de que, y hacer un paréntesis de que este es una catástrofe que afectó a 17 sectores y aún más poblaciones con características muy, muy distintas. Y eso ha generado que hemos tenido que homologar muchas situaciones normativas y administrativas, incluso de tenencia de la propiedad. Cerca de 400 familias no tenían un proceso totalmente tramitado de la vivienda. Y eso no quiere decir porque vivían en condiciones de toma en campamento, sino que simplemente no habían regularizado ni la posesión efectiva, ni un proceso de usufructo, ni un proceso de sucesión. Y eso genera finalmente que antes de llegar con nuestro proyecto habitacional se debía subsanar un montón de condiciones territoriales que afectaban casi un tercio de las familias damnificadas. Entonces, esto no es solo obra, que por supuesto es lo que nos más interesa por el dolor de las familias, pero es también solucionar una situación legal y normativa que se arrastraba por años en las poblaciones de Viña del Mar y Quilpué. También considerando las zonas de riego y los lotes irregulares. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna consulta de parte de los senadores? Senador Sandoval. Sí, Presidenta, muchas gracias. Las dudas que ustedes plantean ya respecto de la ejecución del programa de aplicación de planes de emergencia en la recuperación de los casos de incendio en Valparaíso es un tema que en esta comisión lo hemos presentado reiteradas veces. Y siempre queda la sensación de que hay algo de información que no se entrega cabalmente, porque ustedes están pidiendo cosas tan específicas que además hay una coordinación macro respecto del caso de la emergencia de Valparaíso, que no entiendo por qué no se hace claramente la información. Oye, estas son las viviendas siniestradas, estos son los subsidios que se han entregado. Ustedes hablan de subsidios diploma. Y siempre me acuerdo del ex actual ministro Montes siendo diputado los dos, y en realidad yo también me incluía en esa crítica, en esa época, de que a veces las sendas ceremonias de entregas de certificados de subsidio eran para
espectaculares para la foto, ¿ya? Y muchas veces se encontraban con que la gente, la aplicación incluso de esos subsidios a veces no era posible llevarlo a cabo porque hablamos caso de la compra de vivienda usada, por ejemplo, que a veces el valor de subsidio era significativamente menor al menor precio que pudiera encontrar esa familia en el mercado. Y por lo tanto era un papel que no tenía el objeto. Y éramos ambos bien críticos de la entrega de certificados, sino que queríamos que en definitiva se informara respecto del desarrollo concreto de la ejecución de los problemas. Por eso, las solicitudes que ustedes hacen, nosotros no hacemos parte. Ustedes entiendo que están pidiendo que pidamos esta información. Sugiero que la pidamos, Presidenta, por no sé cuántas veces, ya reiterar esta información, porque siempre hay dudas respecto de ese particular, y además que el caso de la emergencia pareciera ser que nosotros rara vez terminamos por aprender, ¿ya? Y siguen aconteciendo las cosas. Ustedes hablaban, por ejemplo, de un gran plan en materia en materia de catástrofe. Yo te aseguro que si aplicáramos en estricto rigor las mitigaciones o la reducción de los riesgos frente a las catástrofes que está enfrentado el país, primero que nada, Valparaíso habría que moverlo, yo creo que casi todos los cerros, ¿ah? Porque no responden a las condiciones de pendientes, quebradas y otros tantos más. Nosotros en la zona austral tenemos casos más emblemáticos, por ejemplo, Chaitén, ¿ya? Se hizo sendos estudios y salió la ONEMI en esa época haciendo sendos estudios, se financiaron muchos estudios y al final la gente volvió al mismo lugar donde fue inundado por la avalancha que se produjo con posterioridad a la erupción del volcán. Entonces, hay algo que efectivamente la experiencia nos indica que a pesar del... Bueno, dice que el hombre es el único animal que puede tropezar con 2 veces la misma piedra, ¿ah? No le pasa a los animales, pero un caballo nunca tropieza con la misma piedra. Pero en todo caso aquí tenemos evidentemente una debilidad además en ese sentido que nos afecta, ¿ya? Además que hay una disposición también de las personas. Cuando uno vive en este drama siempre vuelve a su metro cuadrado, o sea, aun cuando esté en condiciones, lo que queremos evidentemente es que lo que se realice allí sea adecuado. Yo me parece absolutamente razonable hacernos cargo respecto a los requerimientos de la información y una pena, porque esto es transparencia y es tranquilidad. Si yo digo que me están asignando determinados recursos para determinadas cosas, que estoy entregando determinada información de determinados subsidios, evidentemente que quiero que eso sea... Y por último, un monitoreo. Y para eso están las autoridades locales, provinciales, regionales, delegados, hasta el propio ministerio, porque este es un hecho bastante complejo que nos ha impactado. Pero dicho sea de paso, después que pasan las emergencias, deja de impactar a la comunidad y los dolores quedan solamente radicados en quiénes son los afectados, quienes terminan luchando permanentemente contra un muro para tratar de buscar cómo en definitiva se va a resolver su problema, ¿ya? Y creo que efectivamente aquí, ¿verdad? Y en otros tantos tenemos ejemplos de cosas que se pueden hacer mejor, pero pucha, después de la guerra... Todos tenemos las soluciones habidas y por haber, y yo creo que lo mejor, evidentemente, es ir transparentando estas cosas. Comparto absolutamente el requerimiento y me hago parte de la solicitud, Presidenta. Muchas gracias, senador Sandoval. Le doy la palabra enseguida a la senadora Pascual, pero antes de eso, tomar el acuerdo, ¿cierto?, de poder nuevamente reiterar las solicitudes planteadas por la Fundación. Y más que nada, pedir puntualmente respuesta a lo que ya hemos reiterado en varias ocasiones. Le damos la palabra a la senadora Pascual, luego a la asesora Janet Tapia y posterior a la Fundación. Sí, sí hay acuerdo, ¿cierto? Sí, hay acuerdo. Sí, gracias, Presidenta. Yo quería obviamente saludar, pero también sumarme, digamos, a una información que sea más didáctica a lo mejor. Yo creo que precisamente de lo que yo escucho también por la respuesta que da la Seremi, muchas veces el tipo de información que se conoce, se entrega y se maneja por los ministerios es una información muy cabal, pero para entenderla desde el ministerio o desde los profesionales o técnicos que trabajan ahí, y no siempre se hace manejable, no siempre se hace entendible para las familias afectadas, y sobre todo pensando en una situación de afectación que es mucho mayor que la postulación a un subsidio en tiempos normales. No sé si me explico. O sea, no es tu situación de allegado o tu situación de que quieres tener una casa propia y vas a postular un subsidio, sino que esta es una situación de afectación específica. Entonces, desde ese punto de vista, las incertidumbres, las urgencias, las angustias se multiplican por 1000.
¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, Presidenta, si me permite también sugerir que esa información nos llegue de forma más didáctica también para poder transmitirla de mejor manera a las familias afectadas. Y solo a propósito de 2 comentarios más permanentes que por un lado, por cierto, queremos saber todo lo relativo a la reconstrucción en el caso de estos tremendos incendios en la quinta región. Y que, como bien decía la Seremi, afectan a 17 sectores muy distintos. Uno de ellos tenemos hoy día representado como es el olivar, pero aquí necesitamos no solo tener recursos permanentes disponibles para casos de catástrofe, como ya lo tenemos en el presupuesto de la Nación, sino que también con instrumentos de facilidad. Hoy día puede ser que la Municipalidad de Viña del Mar no tenga tanta falta de recursos humanos, técnicos y profesionales para llenar una serie de fichas que la Subdere pide, que una serie de instituciones del Estado piden para poder administrar los recursos de manera más rápida. Pero cuando estas cosas ocurren en comunas y en territorios mucho más rurales, más alejados de las capitales de región, es mucho más complejo. Yo tuve la experiencia de conocer los aluviones en Copiapó, con la presidenta Bachelet en su segundo periodo, además del propio incendio que se dio acá en Valparaíso, también recordemos en una de las quebradas, el terremoto también en la cuarta región, etcétera, y una de las cosas que uno veía en los municipios más pequeños es la falta de profesionales o de técnicos que puedan postular a los fondos que el mismo Estado les dice como municipio que tienen que hacer. No sé si me explico. Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos más recursos, más fáciles de administrar, no para malgastar, sino que para que llegue con mayor celeridad, respetando todas las normativas, y permisos o todo lo que implique que se puedan adecuar efectivamente, lo decía la Seremi y lo decían también los dirigentes acá del Olivar, a las distintas necesidades de la catástrofe en específico. No es lo mismo el derrumbe en las casas por un terremoto que por un incendio. No quiero ni pensar el caso que haya una aluvio, o sea, de la lava, digamos, ¿no? O incluso el tema de los aluviones en barro, etcétera. Entonces, yo creo que hay cosas que, y nuestro país, pucha, que nos pone desafíos en términos geográficos. Entonces, efectivamente, los territorios son muy, muy distintos. Entonces, sumar a lo que usted está tomando de acuerdo, Presidenta, de las solicitudes de información, el que también estos puedan ser didácticos para poder apoyar de esta manera en la entrega de las informaciones. Gracias. Perfecto, nos sumamos entonces. Hay acuerdo para la petición que acaba de plantear la senadora Pascual, ¿ya? Adelante, Seremi, creo que ella había pedido primero la palabra, o Janet. Janet. A los invitados, a todos los presentes. Yo solo quiero referirme a un punto que es compartir con lo señalado por la Fundación respecto de que se necesitan medidas más flexibles y normas mucho más ágiles para practicar los procesos de reconstrucción. Y señalar que como Ejecutivo hemos estado trabajando permanentemente en eso. O sea, en la última semana de enero, el Congreso despachó la Ley de Fenómenos Urbanos Consolidados, que precisamente hace varias modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción, a la Ley Orgánica de Municipalidades, prorrogamos la Ley de Regularización del loteo, y se establecen un conjunto de normas de habilitaciones normativas que nos permitirán que los planes reguladores en estas áreas puedan hacerse cargo de las zonas de riesgo y de una manera mucho más rápida. Esa ley fue a consulta del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional la despachó la semana recién pasada y dentro de esta semana nosotros la promulgaremos y publicaremos. Esa es una de las medidas que hemos estado adoptando, estamos trabajando en otras, lo hemos hecho en conjunto con los municipios, con la comunidad y agradeciendo obviamente la gestión de los parlamentarios, que sin los cuales no podríamos aprobar esos cuerpos normativos. Así que entendemos que es tarea de todos y de todas. Gracias. Adelante, Seremi ahora. Gracias, Janet. Muchas gracias, Presidenta. Solo decir de que en vista de
dificultad de comunicación que había, que era un diagnóstico que se había presentado por las comunidades y también por las autoridades políticas, es que la semana pasada, durante de lunes a viernes, estuvimos instalando una jornada que denominamos Reconstruyendo Futuro, en que convocamos a más de 1000 personas a asistirlas personalmente por todos los módulos posibles de atención, desde la vinculación del subsidio, obras, salud mental, la posibilidad de ser atendidos también por el Ministerio de Desarrollo Social, en el Registro Social de Hogares, es decir, generar espacios para que las familias pudiesen desarrollar todas sus dudas y tener una respuesta. Tuvimos una muy buena llegada de la ciudadanía, como decía, más de 1000 personas se acercaron al Hotel O'Higgins, estuvimos con todos los equipos del Servio y la Seremi y de los ministerios para poder responder muchas de las dudas que hoy se presentan. Por supuesto que esto fue un hito en particular y que tenemos que estar reportando de manera adecuada. Todos los meses nosotros vamos a cerrar los días 15 con un informe, acogiéndonos también a lo que nos plantea la senadora Pascual, de una manera más didáctica y comprensible para cifras principalmente en asignación de subsidios, vinculación con asistencias técnicas, proyectos y obras, y así tener un reporte mensual del avance que tenemos en la reconstrucción. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Agradecemos la cifra o los avances que comenta la Seremi, pero creemos que pasado un año y meses es sumamente insuficiente estos reportes. Lo hemos visto, esto se le ha solicitado no solo en esta comisión, en cada comisión relacionada. Lo hemos pedido por oficina de parte, por audiencias de ley de lobby. Todavía no tenemos las cifras ni el reporte de cada uno de estos puntos, pero también quiero dejar como en el acta para la posteridad que no estamos de acuerdo con lo que plantea la Seremi del trabajo con la comunidad. Eso, en mi experiencia, como estando en el territorio, no ha sido cierto. El comité se reunió en el mes de febrero del 2024 con el ministro de Vivienda en la misma casa arrendada ahora de René, porque su casa se quemó. Le dimos soluciones que recién hoy día estamos viendo la luz porque no tuvimos apoyo. Hemos tenido que recurrir con las distintas dirigencias de distintos territorios siniestrados al Congreso. Han hecho marcha, han hecho hasta huelga de hambre. Esto no ha sido un trabajo comunitario y es importante que quede en la mesa sentada, porque la mesa que pedimos de reconstrucción liderada por el Comité de Crisis, después fue los mismos organismos del gobierno que le exigían tener una razón social a la organización funcional territorial que hoy día ya existe, pero que se armó con vecinos damnificados. Yo creé Ronda hace 10 años y es un parto armar una organización social, más aún con personas damnificadas. Entonces quiero dejar eso en la mesa. Como también cuando la Seremi dice que están viendo los casos uno a uno, que todavía no se le han pagado el bono, decir que esas personas tienen que pagar un arriendo. Todos los meses tienen que pagarle a su arrendatario un arriendo. Mientras se soluciona meses que no tenemos respuesta, ellos tienen que seguir pagando. Y la angustia, la ansiedad, a mí me ha tocado ir a la 1 de la mañana con gente de mi iglesia, con Ronda y con mi iglesia, a personas que se quieren matar porque no saben cómo llegar a fin de mes. Entonces yo sé que esto suena como que está organizado, como que están pasando cosas, pero en la práctica, mi experiencia con Fundación Ronda, que no tenemos nada que ver con estos temas, estamos metidos porque vemos que las cosas no pasan con la comunidad. Y eso es necesario volverlo a evaluar para próximos y futuros procesos, y lo dice la senadora Pascual, es parte del proyecto macro que queremos poder instalar y generar conversación, y también cerrar diciendo que nada de lo que estamos diciendo ha sido de una manera irrespetuosa en el tiempo o no ha sido de las formas formales que se establecen, pero hasta la fecha no tenemos respuesta y es preocupante que a un año, meses recién se arme esta feria que comenta la Seremi. Tenemos toda la voluntad de avanzar, lo sabemos, queremos colaborar, pero tiene que haber aquí un proceso de reflexión para futuras catástrofes, porque convengamos que estas personas todavía no tienen asistencia de salud mental como corresponde, esta gente se está muriendo de nuevos cánceres, enfermedades autoinmunes, tenemos casos que podemos traer a esta comisión, sé que no es el resorte de ustedes, pero que es importante mostrar que esto no es como se ha dicho y por eso estamos aquí nuevamente revictimizando a René o a quien venga a sentarse aquí, porque nosotros mandamos un informe a Naciones Unidas de la vulneración sistemática de derechos humanos que han tenido los sobrevivientes y agradecemos el espacio a los senadores. Gracias. Yo en realidad, aprovechando de que está la Seremi, ¿cierto? Y Janet, que representa al ministro en estos momentos, con respecto, yo sé que el Estado no tiene un saco roto de plata, ¿cierto? Eso estamos súper claros con eso, pero también es deber del Estado y del gobierno de turno poder priorizar las urgencias, ¿cierto? Y ahí no nos perdemos. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que damnificados hoy día
bueno, perdieron todo, hoy día están costeando sus arriendos. Entendemos que la situación para todos no es la mejor, que esa plata que hoy día la tienen que priorizar para poder arrendar, antes probablemente la utilizaban para otros quehaceres del hogar. Por ende, es un costo extra que se asume. En ese sentido, mi consulta bien puntual, ¿ya? A la Seremi y a Janet, subsidios de arriendo para los damnificados, ¿hoy día se están entregando? ¿Cuál es la...? eh, porque René me da la impresión que él no cuenta con... No, yo cuento con el GAT que corresponde a quienes fuimos nominados con el subsidio y que efectivamente se trasladó el bono de acogida a el gasto digamos, de arriendo transitorio, pero en este mismo proceso hay muchos vecinos que a partir del mes de noviembre y por las modificaciones que se hizo en términos de quién entregaba este beneficio, por llamarlo de alguna manera, de parte del Estado, ya pasó de desarrollo social o interior a delegación presidencial y posteriormente a vivienda. Y en estas listas, en términos de las nóminas que se entregaron, han habido incongruencias y han habido desacuerdos en términos de que no todos quienes estaban recibiendo el gasto, digamos, el subsidio de acogida, ¿ya? Que fue planteado inicialmente por 6 meses, renovable por 6 meses, pero que en el proceso fue 6 meses, 3 meses, un mes, un mes, un mes, ¿ya? Y efectivamente ese proceso generó listas diferenciadas, en donde es entendible que quienes estaban con la propiedad clara debían recibir su beneficio, producto, y la Seremi lo puede ratificar, quienes eran propietarios tenían el derecho, entre comillas, de acuerdo a lo planteado, a recibir el bono completo. Pero eso no sucedió y durante el mes de diciembre, enero y febrero hubieron muchos propietarios que, siendo propietarios, y cosas bien particulares, por ejemplo, que en la ficha FIBE, quien aparece como jefe de hogar no necesariamente es el dueño de la propiedad, sino que es su esposa o su esposo, ¿ya? Esa sola situación generó de que a muchos beneficiarios se les pagara la mitad del bono durante el mes de noviembre, diciembre, enero. A otros se les pagó en diciembre la mitad, enero la mitad, febrero la mitad. Y a otros no se les pagó. Entonces, ese cruce de información, en términos prácticos, Serviu tenía una lista, Desarrollo Social tenía otra, Delegación Presidencial tenía otra, y ese cruce genera que hasta la fecha hay familias que no han recibido durante 2 meses o 3 meses el gasto de arriendo transitorio, aún siendo propietarios, ¿ya? Y que, de acuerdo a lo que la misma Seremi ha indicado, es el Serviu, a través del el Ministerio de Vivienda, a través del Serviu, quien ha tomado ese gasto para entregarlo. Entonces, en esa situación, creemos, desde el punto de vista organizacional del Estado, hoy día están todas las herramientas. Y un dato importante a reconocer, o sea, quien está a cargo de la reconstrucción, el gerente de reconstrucción, don Patricio Coronado, él instaló el sistema del Chile Atiende. O sea, a nosotros nos cuesta entender que quien pudo hacer el proceso de unificar la plataforma para que el Chile Atiende funcione, no haya sido o no haya podido unificar una plataforma en donde 3 instancias, interior, desarrollo social, a través de IMIMBU, tengan una claridad respecto de cuáles son los signatarios de un determinado beneficio en este proceso, que es tan difícil de sobrellevar por lo que decíamos, y lo que decía la senadora, es difícil llegar a fin de mes sin la certeza si vas a tener para pagar el arriendo. Más aún en la condición donde estás, en muchos casos, fuera de tu ámbito de protección, fuera de tu red y los problemas asociados al tema de la comunicación. Lo que plantea Belén es súper importante porque yo estuve la semana pasada todos los días en el Hotel O'Higgins, ¿ya? Y digo todos los días porque fui en distintos horarios precisamente para poder cubrir el proceso de entrega de información respecto del proyecto que nosotros levantamos. Y en ese proceso me encontré muchas veces con profesionales y encargados de los distintos ministerios, con gente de Serviu, con gente de Desarrollo Social, y en muchas oportunidades, ¿ya? Y en términos de lo que es el registro social de hogares, hubo que esperar que llegara personal y hubo que derivar al municipio para que pudieran entregarle una información concreta y correcta de cómo actuar.
Y en una feria como esa, creo, y se lo hice ver a Cristian Zamorano de Servio, y también se lo hice ver a Tomás Bolensky de Desarrollo Social, que esas situaciones no pueden pasar en algo que se organiza para que efectivamente sea ese el efecto que quiera tener, de informar adecuadamente a la comunidad. Y eso para nosotros es un tema que hay que revisar, que el Estado tiene que interactuar entre sus distintos... Y algo que establece el estatuto administrativo, o sea, la coordinación de las instituciones del Estado debe operar, más aún en estos casos en donde quien organiza es el Estado. Y desde esa perspectiva creemos que ahí hay una falencia que a 1 año, 2 meses, casi 3 meses debiera resolverse, ojalá más prontamente, y que estos baches que se producen sean menos frecuentes. Sabemos que van a haber situaciones especiales que se van a generar igual, pero que cuesta entender que a 1 año, 2 meses todavía sigan ocurriendo y de esa manera. Gracias. Sí, senador Sandoval. Sí, no, solo una acotación, presidente. En la información son error de 10 documentos, no 9, como aparece aquí, hay una repetición de un 9. Para ser riguroso respecto de los requerimientos. Hay algunas que vienen aquí fiscalización. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos, pero como están trabajando con diputados también, sería bueno que le traspasen a ellos. Me parece razonable lo que se plantea en materia respecto de ese ámbito. Y lo segundo, que la información del MIMBU, más que independiente, que igual nos debe llegar, porque estamos pidiendo nosotros información, que ojalá sea paralelamente, ¿no es cierto?, entregada a los organismos, a ustedes mismos, que son los que están requiriendo esta información, para que no se transforme al final que lleguen acá y ustedes siguen, ¿verdad?, sin los detalles. Y ojalá con toda la pormenorizadamente, con todos los detalles respecto a lo que se está planteando, ¿ya? Para que no queden... Mira, yo no sé cuántas reuniones hemos tenido con este drama acá en esta comisión, ¿ya? Y hemos estado al ministro y siempre termina, es como las viviendas, de cuánto el total de viviendas que se van a construir en esta administración. Todavía no sabemos cuál es la cifra, ¿ya? Pero en fin, para qué vamos a entrar en otros temas. Pero yo comparto absolutamente la pena, el dolor, se me imagina lo que eso implica para la familia en las condiciones que está. Lamento también los juegos políticos que a veces hay de por medio, que se pasó en un minuto al Ministerio del Interior como la cabeza coordinadora, ¿verdad?, de todo este proceso de emergencia, fue sobrepasada, o la retiraron a la ministra para que no se afectara mucho, ¿no es cierto?, se lo pasó al Ministerio de Desarrollo Social, y seguimos con los problemas de coordinaciones, de articulación, de información y otras tantas cosas más. Y qué pena que además en el área chica más encima lleguen en estos periodos de campaña a ofrecer el oro y el moro, lo que no fueron capaces de hacer antes. Por lo tanto, yo solamente, presidente, solidarizar y reiterar absolutamente, ¿verdad? Y revisemos también las informaciones que han habido con anterioridad a este mismo tema y que hayan quedado también con materias que esperamos que se informe, porque también hemos tenido otras reuniones sobre este tema y sería bueno hacer el seguimiento a ese particular. Y lo último, yo le pediría, a lo mejor aprovechando que está la biblioteca, que nos pudiera articular un poco, al final un poco más de confianza entre nosotros mismos, ¿verdad? Un detalle respecto de cuál es la situación global de este proceso a 1 año, 2 meses y días de este siniestro, respecto de las diferentes acciones que se han ejecutado, qué ha pasado, lo que se ha informado, lo que se ha hecho y la situación actual, si es posible sacarlo, y que también lo pudiéramos hacer llegar a las organizaciones. Muchas gracias, presidente. Bueno, es frustrante, lógicamente. Yo me imagino, más de 1 año con toda esta situación y al final es como tener que rogar para que se haga el trabajo, es frustrante para todos. A mí lo que me preocupa en realidad de sobremanera es saber cuánta gente hoy día es afectada y hoy día no está teniendo una ayuda del Estado específicamente para poder, por ejemplo, tener un aporte para pagar su arriendo. Sí, eso me gustaría, esa información, y si es que hoy día hay gente afectada pagando arriendo sin tener una ayuda estatal, eso hay que resolverlo. Y eso tiene que tener una urgencia. Se recortarán recursos de donde no hay urgencia y se destinarán a lo que sí es urgente. La salud es urgente, tener vivienda es urgente. Y sí, pues ha sido, más que nada para terminar, yo creo que aquí todos coincidimos de que la desorganización ha sido inmensa y por eso no ha existido el resultado esperado. ¿Para qué vamos a seguir criticando, y eso es claro, hay que ser
El gobierno tiene que ser autocrítico en esto y esperamos que se realicen las mejoras que corresponden, porque nosotros podemos seguir pidiendo oficio, mandando oficio, escuchando, ¿cierto? Pero así como, o sea, no quiero comparar esta frustración que probablemente nos toca a nosotros, porque para los vecinos, para los afectados sí que es frustrante, ¿ya? Pero para nosotros también tiene un grado de frustración, porque nosotros somos parte también del sistema político, somos un poder que hoy día funciona desde el Congreso, ¿cierto? Y tenemos ciertas facultades, pero no depende de nosotros, en realidad no está en la mano de nosotros poder dar las urgencias y priorizar los recursos para que puedan ser ejecutados, por ejemplo, para poder brindarles una mano, no solamente para la solución definitiva que necesitan los afectados hoy día, sino que la solución inmediata, que es poder tener una ayuda para que puedan vivir dignamente, mientras se construye lo definitivo. Así es. Y la salud mental es un tema prioritario para esto también. Y tampoco se le da la urgencia que corresponde. Vamos a terminar ya con este punto entonces, con todos los compromisos adquiridos, de volver a reiterar la información, que esta información sea traspasada a los vecinos, que si se asumen compromisos se cumplan. Y obviamente que vamos a velar también para que seguir haciéndole seguimiento a esto y que se logren entregar las ayudas. Sí, necesitamos que las ayudas lleguen y no están llegando. ¿Quería hacer un comentario, Seremi? Para terminar más que nada. Muchas gracias, Presidenta. Solo para cerrar el punto de los apoyos transitorios, efectivamente hay más de 1.574 familias que hoy reciben un apoyo de 10 UFs mensuales por parte del Ministerio. El resto de las familias tiene vivienda de emergencia porque lo que se busca es el apoyo transitorio hasta la entrega de sus viviendas. Ese es un dato real. Entonces, cuando nosotros hablamos de muchos que no reciben, es efectivo lo que plantea don René. En el cambio de lista hay personas que han quedado fuera en una situación muy crítica e hemos ido incorporándolas con pago retroactivo de los meses que no pudieron entrar en la nómina. Pero el dato oficial son 1.574 personas que reciben el bono de las 10 UF. Por supuesto, de las familias, y la otra está en vivienda de emergencia. No hay no cobertura de las familias que son hábiles con un apoyo transitorio. Eso es importante darlo cuenta. Pero son muchas las inhábiles. Ahí es donde tenemos un problema también. Sí, solo para terminar, porque sí, no es respetuoso hacer un diálogo, pero nosotros atendemos la urgencia, necesidad habitacional, y las familias inhábiles se entiende que no tienen una urgencia, necesidad habitacional, porque tienen otra vivienda. Por eso siempre se aborda a las familias hábiles, que son 3.498. De esas 3.498, 1.574 tienen un bono de acogida, y la diferencia tiene vivienda de emergencia, y así se cubre la totalidad del apoyo transitorio de las familias. Trabajamos con las organizaciones, quienes a veces cuando las familias tienen un problema bancario nos envían la nómina, lo estamos revisando, hay una persona dedicada a eso para poder corregir y pagar el bono, porque así también nosotros entendemos la sensibilidad de no tener un pago de arriendo mensual. Bueno, avanzamos con el siguiente punto. Muchas gracias a los invitados por venir a hacer su exposición. Punto 2 de la tabla corresponde